Hola amigos, Dios los bendiga. Bienvenidos de nuevo a nuestra serie ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Soy Héctor Jiménez, pastor de la Iglesia Integral de Restauración del barrio San Antonio Norte en la ciudad de Bogotá, Colombia. ¿Sabes? Hoy es un día muy especial. Estamos en la última etapa de nuestra serie ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Quiero felicitarlos por permitir que hiciéramos juntos esta travesía maravillosa, descubrir el propósito de Dios para tu vida. Creo que el llegar a este punto de nuestro camino merece no solo una felicitación, sino una celebración. Por eso quiero animarlos a que antes de terminar la reunión de hoy, organicen una fiesta. Sí, una fiesta de celebración para tu próxima reunión. Dios es alegre. Por eso quiero que celebren que juntos descubrieron, primero, que fuiste creado para adorar a Dios. Conocer y amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ese es el primer y más importante propósito y se llama adoración. Segundo, que fuiste creado para pertenecer a la familia de Dios. Dios te ama y no quiere que estés solo. Por eso te ha adoptado como hijo y te ha dado una familia iglesia para que seas amado y apoyado por ellos y para que tú los ames y apoyes a ellos. Ese es el segundo propósito de tu vida. Se llama compañerismo. Tercero, que fuiste creado para ser como Cristo. Restaurar la imagen de Dios en tu vida. Ese es el tercer propósito de Dios para tu vida y se llama discipulado. Cuarto, quiero que en nuestra próxima reunión también celebremos que fuiste formado para servir a Dios. Servir a Dios es servir a los demás como lo hizo Jesucristo. Dios quiere que tengas el gozo de servir. Ese es el cuarto propósito de Dios para tu vida. Se llama ministerio. Te invito a que en la próxima reunión celebren juntos el quinto y último propósito de Dios para tu vida. Evangelismo. Fuiste hecho para una misión. En un mundo que nos agobia con la cantidad de malas noticias, Dios te muestra que el quinto propósito de Él para tu vida es que seas portador de buenas noticias. En eso consiste el evangelismo, en dar las buenas noticias de salvación. El versículo a memorizar de esta semana dice, 2 Timoteo capítulo 4, ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Este es el único propósito que solo podemos hacer mientras estemos aquí en la tierra, porque en el cielo no tendrás malas noticias. Este te dice que solo en la tierra fuiste hecho para una misión. Jesucristo fue portador de la buena noticia de salvación, porque ese fue el propósito de Dios al enviarlo a la tierra, y Jesús transmitió ese propósito a nosotros, a ti y a mí. Él dijo en Juan capítulo 17, los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. En la reunión anterior vimos que el cuarto propósito de tu vida es ministerio, servir a los demás como lo hizo Jesucristo. Pero vimos que Jesucristo instituyó el ministerio, el servicio para las personas y para los hermanos de tu familia e iglesia, pero la misión de tu vida es dar las buenas noticias de Jesucristo, no es para tus hermanos. Ellos ya recibieron las buenas noticias. Mientras tu ministerio es para los creyentes, tu misión es para los no creyentes. Tu misión está en el mundo. El apóstol Pablo entendió que esa era la misión de su vida. Él dijo en Hechos capítulo 20, lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. ¿Qué consideras que es lo más importante respecto de las personas, amigos y familiares que no tienen a Jesucristo en su corazón? ¿No crees que lo más importante es su vida eterna, su salvación? La palabra de Dios te invita a que si aún no te has ocupado de esto, termines la obra dando buen testimonio con tus palabras, pero también con tus hechos. Hay dos partes de tu misión en la vida asociadas a la pregunta ¿qué espera Dios de mí? Veamos las respuestas. Primero, Dios espera que traiga gente a Jesús. Dios espera que traiga gente a Jesús. La Biblia dice que cuando llegues al cielo, Dios verá que te pareces a su Hijo Jesucristo, porque aparte de tu carácter, lo único que llevarás al cielo contigo es la gente que trajiste a Jesús. Esta es una de las preguntas más importantes que debes hacerte como cristiano, como hijo de Dios. ¿Llegará alguien al cielo gracias a ti? La instrucción de Pablo a su discípulo Timoteo es la misma de Jesús para ti y para mí, y es el texto bíblico a memorizar esta semana. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Dice ocúpate. La pregunta es, ¿cómo me ocupo? En la reunión anterior vimos que entre las cosas que Dios te dio al formarte para servirle a Él y a los demás es oportunidades del corazón.
Esos son tus gustos, las cosas que a ti te agrada hacer, las cosas en que te gusta ocuparte. Así que te invito a que revises esas cosas y mires cuáles de ellas puedes hacer con las personas cercanas a ti. ¿Te gusta conversar, jugar, la música, leer, el cine, los documentales, los animales, la tecnología, la cocina, los niños, los matrimonios, ayudar a los necesitados, la política? Hay tantas cosas que puedes tener en común con la gente que te rodea y que no han recibido la buena noticia de Jesús. Haz una lista de 5 o 10 cosas que te gusta hacer. Cuéntale a tu líder o a tu pastor y crea un grupo de vida invitando a personas que gustan de las mismas cosas que a ti te gustan. Luego, comparte con ellas en tu grupo de vida esas cosas que les gustan a ellos y así construirás un puente con ellos. Cuando lo hayas hecho, permite que Jesús atraviese ese puente hacia las personas con las que te contactas para que así ellos reciban la buena noticia de la salvación. Pablo lo expresa de la siguiente manera en la primera carta a los Corintios: con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. ¿Lo ves? Pablo buscaba aquello que tenía en común con los demás para acercarse a ellos y ganarlos para Cristo. Dios quiere ayudarte a hacer lo mismo. Veamos la segunda acción que Dios espera de ti para cumplir la misión de tu vida. Dios espera que vayas a la gente para Jesús. Jesús dice en Marcos capítulo 16, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Esto es conocido como la Gran Comisión. Es la misión de tu vida encomendada por tu Señor Jesucristo. Él dijo, vayan. No fue un pedido, ni un favor. Fue una orden, un mandato. ¿Por qué? Porque Él sabe que si obedeces, bendecirás eternamente a muchos. Antes de subir a la presencia de Dios Padre, 40 días después de haber resucitado, Jesús declaró a sus discípulos que para hacer aquello que les estaba ordenando, tendrían una poderosa ayuda, el Espíritu Santo. Él les ayudaría a ser testigos, a dar testimonio, a cumplir la misión de su vida. Y después les añadió en Hechos capítulo 1, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Veamos qué quiso decir Jesús con esto. Jerusalén equivale a tu ciudad, tu casa, tu barrio, tu familia cercana. Judea significa tu región, tu departamento, tu estado, tu país. Samaria equivale a la gente que aunque vivan en tu misma área, sean diferentes a ti, culturalmente, de diferente origen étnico, que piensan diferente en cuanto a la religión, diferente a la forma de vestir o de hablar, aún diferentes en lo que aún algunos llaman clase social o económica. Y los confines de la tierra significa todos los que viven muy lejos de ti y tienen diferencias, como los de Samaria y aún más. Acercarse a todas estas personas, ir a ellas, implica salirse de tu zona de confort. No es cómodo tratar con gente que tiene alguna o muchas diferencias contigo, pero créeme esto, tendrás con ellas algo en común. De pronto es una necesidad, un problema o situación que tú tuviste o tienes aún. Eso que tienes en común, úsalo para que esa persona conozca y acepte a Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué incomodarte? La razón básica, la motivación básica es aquella por la cual Jesús vino a la tierra a morir por ti, por mí y por ellos, por amor. Esa motivación básica es poderosa. El amor nos lleva a encontrar otras razones bíblicas para ir a las personas y traerlas a Jesús. Así que si la primera pregunta fue, ¿qué espera Dios de mí respecto de mi misión? La segunda pregunta sobre mi misión de vida es, ¿cuál es nuestra motivación para traer e ir? La Biblia nos enseña que primero lo hacemos porque es nuestra responsabilidad. Entre más se nos da, mayor es nuestra responsabilidad. Esa es una premisa universal. Jesús lo ratificó en Lucas capítulo 12 y dijo, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Ten esto en cuenta. Un día de la gran bendición gratuita que Dios te regaló, tu salvación, Dios te pedirá cuentas. Él te ha confiado el más grande mensaje que cualquier persona pueda tener, el más grande tesoro para cualquier ser humano, el mensaje de salvación en Jesucristo. Te dio el mensaje para que lo entregues gratuitamente, así como esos periódicos gratuitos cargados de muchas malas noticias que algunos voceros entregan en las esquinas de las grandes ciudades. Tú tienes la responsabilidad de dar gratis a otros el mensaje de salvación. Una segunda razón para ir y dar el mensaje a los que no tienen a Cristo es, lo hacemos porque nos han dado autoridad. Jesús dijo a sus discípulos, tú eres discípulo de Cristo
En Mateo capítulo 28, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús dio toda autoridad a su iglesia para ir y traer a las personas a la salvación. En Él mismo. Él dice, hagan discípulos. No se trata solo de compartir el mensaje. Se trata de lograr que entiendan, que vivan el mensaje, naciendo de nuevo espiritualmente. Es la iglesia la que tiene esa autoridad. Es la iglesia un organismo vivo, formado por más de 2.000 millones de cristianos. Es la responsable de que la sabiduría de Dios sea conocida a los otros 4.000 millones de habitantes de la tierra. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Una tercera razón por la cual debemos ir y traer a las personas a Jesús es lo hacemos porque es lo inevitable de la historia. La Biblia dice que es algo que no podemos evitar. Está en los planes inexorables de Dios. Más de 800 años antes de que Jesucristo, Dios hecho hombre, viniera a la tierra, el profeta Isaías dijo en el capítulo 14, tengo un plan para toda la tierra, una mano de juicio sobre todas las naciones. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Dice, ¿quién podrá cambiar sus planes? Nadie. Nadie puede cambiar los planes amorosos de Dios, pero tampoco los planes de juicio de Dios. Es inevitable. Lo que Dios planea se cumplirá. Un día vendrá el fin de la humanidad. Jesucristo vendrá por su iglesia. Él ha dicho a través del apóstol Pedro que no tengamos el tiempo de su venida por tardanza, sino que por su infinito amor, Él espera que el mayor número posible de personas se arrepientan, que conozcan al Dios vivo a través de su Hijo Jesucristo y lo acepten como su Señor y como su Salvador. Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 24, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Se predicará la buena noticia por todo el mundo. Es inevitable, ya sea que tú lo hagas o no. No hay plan B. Hay un solo plan para predicar las buenas noticias de salvación. La iglesia, tú y yo, tu grupo de vida, cada creyente sobre la tierra. Es nuestra responsabilidad. Tenemos la autoridad. Es inevitable. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. La iglesia enfrenta un reto gigantesco. Pero tenemos al más poderoso con nosotros, al Espíritu Santo de Dios, prometido por el Padre y entregado por el Hijo en el bautismo del Espíritu. Solo con Él podremos hacer la poderosa obra que realizaron aquellos 120 discípulos seguidores de Jesús al inundar todo el mundo romano conocido con el mensaje de salvación. Hay algunas cosas, algunos problemas que no han cambiado en el mundo a pesar de los más de 2000 años transcurridos desde que Jesucristo estuvo en la tierra. El pastor Rick Warren los ha denominado los 5 gigantes globales del mundo, los males del mundo. El primero de ellos es el vacío espiritual. Fuimos creados para conocer que somos importantes para Dios, porque Él nos creó, porque nos ama. Al no conocer a Dios, porque muchos cristianos no se encierran en las paredes de sus templos y no actúan como la iglesia a la que Cristo ordenó ir y traer. Al no obedecer la gran comisión, al mandato de Jesucristo, millones y millones se pierden en un vacío espiritual que los lleva a adorar ídolos como el poder, el dinero, el placer, los políticos, dioses extraños y aún a sí mismos. Ese vacío lleva a millones al suicidio físico y espiritual. El segundo gigante global es liderazgo egocéntrico. El mundo está necesitado de verdaderos líderes que sirvan a sus pueblos y comunidades, que se interesen realmente por ellos y no que se sirvan a sí mismos. El liderazgo egocéntrico nos lleva al tercer gigante global del mundo, la pobreza. La desigualdad social nos muestra que más de 3.000 millones de personas no comen bien, no tienen agua potable, mientras unos pocos acaparan lo que antes creíamos que eran inagotables recursos de la naturaleza que Dios nos dio. Esta pobreza se evidencia en el cuarto gigante global del mundo, las enfermedades. Millones de niños, adultos y ancianos mueren diariamente. La malaria acaba con más de 500 millones de vidas y nuevas enfermedades como el SIDA, asociadas al pecado, destruyen la vida de adultos y de niños inocentes. Y el quinto gigante global, el analfabetismo. Casi la mitad de la población mundial no sabe leer ni escribir bien. Estos son los 5 gigantes globales: vacío espiritual,
liderazgo corrupto y egoísta, pobreza y desigualdad social y económica, enfermedades globales y analfabetismo. La pregunta es, ¿cómo enfrentó Jesús a esos gigantes en su época? Y además, ¿tiene la iglesia de hoy en Cristo aún el modo para enfrentar a esos gigantes? Para el vacío espiritual, Jesucristo plantó la iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Ese es el llamado de cada iglesia hoy y siempre, plantar otras, muchas iglesias. El vacío espiritual de cada vereda, comunidad, barrio, ciudad y nación solo puede suplirse con la plantación de iglesias. La iglesia que se ha reconciliado con Dios está llamada a reconciliar al mundo con Dios. Contra el liderazgo egocéntrico, Jesús nos dejó el modelo, equipar líderes que sirven a los demás como Él lo hizo, entregando su vida por aquellos a los que sirven y por los que no lo conocen a Él. Así como Jesús formó verdaderos líderes siervos, cada iglesia está llamada a formar también líderes siervos, que vayan a las comunidades como Jesús lo hizo. Ante la pobreza, Jesús atendió a los pobres. Él no hizo acepción de personas. Jesús atendió a los pobres. Jesús cuidó a los enfermos. Ese es un llamado a la iglesia actual, no olvidarse de los enfermos. Hizo milagros y sanó a muchos de ellos. La iglesia está llamada a cuidar a los enfermos como Jesús lo hizo. Y por último, Jesús educó a la siguiente generación. Él dijo, dejen a los niños venir a mí. Juan dijo de Jesús que Él era la palabra viva. La revolución social, política y religiosa de la Reforma Protestante hace 500 años ocurrió porque el pueblo pudo leer en su propio idioma los principios de libertad dados por Cristo en su palabra. El pastor Rick usa las siguientes acciones de Jesús contra los gigantes globales para armar un acróstico. P-E-A-C-E, Peace, que en inglés significa paz. Tú y yo estamos llamados a reflejar y llevar la paz de Cristo. Esto debe ocurrir de iglesia a iglesia. Se trata de que todos los creyentes en cada iglesia hagamos todo lo que Jesús nos dijo que hiciéramos con el poder del Espíritu Santo. ¿De qué se trata este concepto? Se trata de iglesias y cristianos unidos para combatir a los gigantes globales en sus comunidades. Se trata de convertir una audiencia en un ejército. Se trata de convertir a los consumidores en contribuyentes y a los espectadores en participantes. Solo la iglesia tiene la mano de obra, la fuerza de voluntad y el poder del Espíritu Santo para hacerlo, porque de lo contrario es imposible. Jesús nos ha llamado, nos ordenó y nos encargó hacerlo. La pregunta es, ¿lo harás? La gran comisión es para que todos los seguidores de Jesucristo, desde la antigüedad, el rey David reconoció esta necesidad. Él dijo en los Salmos, en el capítulo 67, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Quiero que recuerdes algo que el apóstol Pedro nos dijo para que no nos desalentáramos. En su segunda carta, en el capítulo 3, él dijo, Dios no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Para el final, quiero dejarte este versículo de Jesús en Marcos capítulo 8. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Dice, si entregas tu vida por causa de la buena noticia, la salvarás. No significa que mueras físicamente, sino que te entregues completamente a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a la misión de tu vida. Dios mismo tomará el control de tu vida, tú y los tuyos, y los que tengan contacto contigo serán salvos. ¡Qué tremenda recompensa! Que te encuentres en el cielo con aquel al que le compartiste de Jesucristo y te abrace llorando agradecido porque tú cumpliste la misión de tu vida con él. Una reflexión final basada en una historia ficticia. Si como producto de muchas preocupaciones, un familiar muy querido por ti fuera a cruzar la calle y alguien viera que va directo a un carro a alta velocidad, el cual podría causarle la muerte, pero ese alguien, pudiendo hacerlo, no le avisa, no lo detiene, no hace nada para evitar el mortal impacto, simplemente calla, sigue derecho y tristemente tu familiar muere arrollado. ¿Le reclamarías a ese alguien por no haber salvado la vida de tu familiar? Piensa en los familiares de aquellos que se cruzan por tu vida y no les has hablado de la vida eterna ni de Jesucristo tu Salvador. Piensa en Dios que ama a ese que ha pasado silenciosamente por tu vida y en lo que Dios te dirá por dejarlo morir eternamente. Tan solo piensa en esta historia. Bien,
Hemos descubierto los 5 propósitos de Dios para tu vida. Adoración, amar a Dios. Compañerismo, amar a la familia de Dios. Discipulado, ser como Cristo. Ministerio, servir como Cristo. Y evangelismo, la misión de tu vida. Como de costumbre, terminemos orando a Dios y entregando este propósito en nuestras vidas. Inclinemos nuestros rostros y di conmigo al Señor. Padre, gracias por darme a conocer la misión de mi vida. Dar a conocer a otros las buenas noticias de salvación en Cristo que alguien un día me dio a mí. Por eso, porque amaste hasta dar la vida de tu Hijo Jesús por mí. Por eso me comprometo hoy contigo y te pido que me ayudes a ganar a una persona a la vez para ti. Por favor, úsame. Usa mis dones, usa mis gustos, usa mis talentos, usa mi personalidad, usa mis experiencias para que otros conozcan del infinito amor que tienes por mí y por ellos. Quiero pedirte que todos los propósitos que he conocido se enfoquen en darte gloria cumpliendo la misión de mi vida en las personas que aún no te han aceptado como Jesús, Salvador suyo. Ayúdame a servirles, dándoles el mejor regalo, un regalo eterno, la salvación en Jesucristo, Dios hecho hombre. Padre, te doy gracias por escucharme y por la compañía y el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, después del tiempo de reflexión para hoy, no olvides preparar con tus hermanos del grupo de vida la fiesta de celebración en la próxima reunión y la planeación de lo que sigue para tu grupo de vida, para crecer a la estatura de Cristo en compañerismo, servicio y adoración, llevando a personas a los pies de Jesús. Y recuerda, amamos a las personas y amamos a Dios. Los extrañaré, pero sé que próximamente estaremos compartiendo las riquezas inagotables de la palabra de Dios. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga abundantemente.